Pedimos que al abrir tu palabra esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya. Especialmente te ruego que bendigas a aquellas personas para quienes este mensaje va a presentar algo nuevo. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo suavice sus corazones para que puedan recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Quedaron ayer varias preguntas pendientes, así que voy a contestar cada noche una que otra pregunta para que nadie se quede sin contestar su pregunta. Esta noche voy a contestar 3 y lo vamos a hacer rapidito porque tenemos mucho que estudiar esta noche. La primera pregunta es: Jesús viene y todo ojo le verá. Pregunta: ¿Jesús como humano puede aparecer al mismo tiempo en todo el mundo cuando Él venga? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, ¿cómo va a ser eso en todo el globo simultáneamente? No sé. Pero acepto por fe que la Biblia dice que esa es la forma que va a ser. Y así vamos a saber que es el verdadero Cristo. Que la Biblia dice que va a haber un falso Cristo, uno que se hace pasar por Cristo, que va a caminar en diferentes sitios de la tierra y va a engañar a la mayoría de los seres humanos. Van a pensar que Él es el Cristo, va a hacer milagros, va a hablar muchas de las cosas bonitas que hablaba Jesús. Pero nosotros sabemos que no va a ser Jesús, porque el Señor Jesucristo nos advirtió que si decían que estaba en el desierto, no salgan. Si está en secreto, no vayan. Dice, porque como el relámpago refulge del occidente hacia el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor Jesucristo, cuando regrese a la tierra, no va a tocar la tierra. La Biblia no dice que Él va a venir hasta acá, sino que nosotros seremos arrebatados en las nubes a recibirlo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que si alguien se hace pasar por Cristo y está aquí en la tierra, pueden saber seguro que no es Cristo, sino que es el anticristo. Esta pregunta apareció 2 veces. Los 144,000 son literales o simbólicos. Bueno, es un grupo real. Los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Es la generación de los vivos. Los mismos de los cuales habló el apóstol San Pablo cuando dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, para recibir al Señor en el aire. Los 144,000 son los que van a estar vivos. Ahora, si el número es literal o simbólico, creo que hay varias razones por las cuales el número es simbólico. Algunas personas discrepan en eso. Yo creo que hay muchas razones bíblicas por las cuales es un número simbólico. Lo importante es que, como dijo Elena White, luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar en ese grupo. Así que lo importante es tener el carácter que ellos poseen y luchar para estar en ese grupo selecto cuando el Señor Jesucristo venga. En la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Eso fue literal o figurativo? Bueno, en realidad es una expresión figurativa. Significa que cada día tenía comunión espiritual con Dios. Tal vez podría leer un texto que usa una expresión semejante, el libro de Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En realidad en el hebreo dice: y caminar humildemente con tu Dios. Así que en realidad caminar con Dios significa
espiritualmente estar en armonía con Él todos los días, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de la testificación. Saben que nosotros podemos ver a Jesús reflejado en los rostros de cada persona, de los que realmente son hijos e hijas de Jesús. Porque Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a mí, uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y dijo también, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Pero al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo ¿a quién? Estaba persiguiendo a Jesús. Así que el caminar con Dios es algo espiritual, significa tener comunión con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra y a través de la testificación, es decir, dando testimonio a otros en cuanto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estas son las 3 preguntas que vamos a responder esta noche, y ya cada una de las noches que quedan, que son lunes, martes y miércoles, vamos a procurar contestar el resto de las preguntas que tenemos. Ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1. Creo que fue fácil conseguirlo, ¿verdad? El primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia. Yo he sido pastor ahora por algo más de 30 años. Y en los 30 años que llevo como pastor de la iglesia adventista, siempre he tenido 2 preguntas en cuanto al relato de Génesis que me han atormentado. Tal vez esa es una palabra un poco fuerte, pero 2 preguntas que yo no había podido contestar durante todo mi ministerio. Esas 2 preguntas son las siguientes. Número 1. Si el sábado es tan importante como creen los adventistas, ¿creemos que es importante el sábado? Sí. Si el sábado es tan importante como creen los adventistas, ¿por qué razón no le dio Dios a Adán y Eva en Génesis un mandato directo de que guardaran el sábado? En ninguna parte de Génesis encontramos que dice Dios, Adán y Eva, guarden el sábado. Sencillamente dice que Dios reposó el séptimo día. No dice que Adán y Eva reposaron el séptimo día, dice que Dios reposó. Qué lindo hubiera sido que Dios hubiese puesto ahí en Génesis 2, y Dios reposó y le dijo a Adán y Eva que reposaran también. Nos hubiera ahorrado muchos problemas a nosotros, los adventistas. Y una cosa que la gente dice es, el sábado empezó en Éxodo, con Israel en el monte Sinaí. Esa es la primera pregunta. Si el sábado es tan importante, ¿por qué razón es que no hay un mandato directo en Génesis de parte de Dios de que Adán y Eva guardaran el sábado? La segunda pregunta, vamos a encontrar en nuestro estudio, está relacionada. La segunda pregunta es esta. Cada día de la creación, nos dice el relato de Génesis 1, tuvo tarde y mañana, con una excepción. Si leen el relato de la creación, van a descubrir que no dice la Biblia que fue la tarde y la mañana del día séptimo. Cada día tuvo tarde y mañana. Tarde y mañana primer día, tarde y mañana segundo día, tarde y mañana tercer día, tarde y mañana cuarto día, tarde y mañana quinto día, tarde y mañana sexto día. Pero cuando llegamos al séptimo día, no dice hubo la tarde y la mañana del séptimo día. Durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué será? Y una que otra vez se me ocurría pensar, bueno, tal vez a Moisés se le olvidó escribir. Pero entonces me decía, no, eso no puede ser una buena razón.
Porque lo que Dios quería que estuviera en la Biblia está allí. Si Dios no le pidió a Moisés que incluyera eso en el relato, tiene que haber una razón especial. Y durante años luché buscando una respuesta a estas dos preguntas. Ahora, concerniente a la primera pregunta, yo sé que hay una forma indirecta de comprobar que el sábado existió antes del monte Sinaí. Se puede comprobar. Por ejemplo, el maná que cayó en el desierto. Eso fue en Éxodo 16. Los 10 mandamientos se dieron en Éxodo 20. Y Dios le dijo a Israel, ¿hasta cuándo no obedecen mis mandamientos y mis leyes? Les dijo cuando dio el maná, porque quebrantaron el sábado. Eso demuestra que Dios tenía mandamientos y leyes antes de eso. Además de eso, en Génesis 26 dice que Abraham obedeció mis mandamientos y mis leyes. Y Jesús dijo en San Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, una forma indirecta de comprobar que el sábado existió antes del Sinaí y que el sábado fue hecho para el hombre. Pero en Génesis no tenemos un mandato directo para que el hombre guardara el sábado. Y además de eso, no tenemos una referencia de que el séptimo día haya tenido tarde y mañana. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hace como año y medio estaba viajando a Panamá, preparando un viaje misionero, y llevaba conmigo el libro Patriarcas y Profetas, un libro que traza la historia bíblica desde los días de la caída de Lucifer en el cielo, cuando se inició el pecado en el cielo, hasta el tiempo del rey David. Y estaba leyendo el capítulo sobre la creación. De repente leí un párrafo corto que había leído muchas veces antes, pero tal vez no había prestado atención a lo que decía. Y cuando leí ese párrafo, en realidad como una línea y media de ese capítulo, de repente conseguí la respuesta a las dos preguntas que me habían molestado durante un periodo de cerca de 30 años. Ahora yo quiero compartir con ustedes el fruto del estudio que vino como resultado de esa experiencia. Vamos a Génesis el capítulo 1 y notemos una cosa muy interesante. En Génesis 1, Dios es el centro del relato. Dios hace todo. Dios es el sujeto del relato de la creación. Se usan más de 30 veces solamente en el capítulo 1 expresiones como estas. Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Más de 30 veces en el capítulo 1 se usan expresiones alusivas al hecho de que Dios es el que obró, el que trabajó, es el artífice de la creación. El hombre es el objeto de la creación. Es decir, el hombre no hizo nada en la semana de la creación. Todo el trabajo lo hizo Dios. Dios está en el centro del relato de la creación. Esto se deja ver en Génesis el capítulo 1 y el versículo 31, a donde está la conclusión del relato de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que ¿quién había hecho? Todo lo que Él había hecho. Es decir, Dios fue el que hizo todo en la semana de la creación. Los primeros 6 días son en cuanto a Dios, no en cuanto al hombre. Dios es el sujeto y la creación es el objeto de la obra
creativa de Dios. Ahora, Dios también está en el centro del sábado, del séptimo día. No solamente es el sujeto de los primeros 6 días, sino que Dios es también el sujeto del séptimo día. Vamos a Génesis, el capítulo 2, y el versículo 2 y 3. Y quiero decirles que no lo voy a leer como está aquí en la versión del 60, que es la que yo estoy usando, sino que lo voy a leer como aparece en el idioma hebreo. Porque en español, en la traducción, hay varios pronombres que no se traducen porque están tácitos o están sobreentendidos. Repetir esos pronombres sería redundante en español y por lo tanto no se ponen los pronombres. Pero Dios puso los pronombres porque Él quiere que nosotros sepamos que Él es el que está en el centro de la creación y en el centro del sábado. Lo voy a leer como aparece en el hebreo, Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra. La Biblia aquí dice la obra, pero en hebreo tiene el pronombre su posesivo. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que fue Él. Porque dice el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Y luego dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. 10 veces en los versículos 2 y 3 se enfatiza el hecho de que Dios está en el centro de los primeros 6 días y Dios está en el centro del séptimo día. Dios trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. No dice que el hombre reposó el séptimo. Y yo les voy a mostrar esta noche que hubiera sido un grave error para Moisés poner aquí que Dios mandó al hombre que guardara el día séptimo. Dios sabe cómo es que tiene que armar la Biblia. Antes de terminar esta noche nos vamos a dar cuenta que si Dios le hubiera dicho al hombre, bueno, yo voy a reposar y tú reposas también este día, hubiera sido un grave error. Ahora, no se me asusten adventistas, que vamos a descubrir algo que no se ha visto antes en la iglesia adventista. Algo, no me gusta usar la palabra revolucionario, pero eso es algo muy importante en cuanto a sábado, que nosotros como adventistas no hemos visto, que nos va a ayudar en nuestra obra de trabajar con otras personas cuando hablamos del asunto del sábado. Ahora volvamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3 y quiero recalcar una palabrita muy importante que encontramos aquí. Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Reposó. ¿Quién reposó? Dios. Vamos al versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó. ¿Quién reposó? Dios reposó. Ahora quiero decirles algo en cuanto a esa palabra reposó. La palabra hebrea allí es Shabbat, de donde viene nuestra palabra en español sábado. Shabbat. Ahora, ¿qué significa la palabra Shabbat en el idioma original? La palabra Shabbat significa cesar, parar, dejar de hacer algo. Eso es lo que significa la palabra Shabbat.
Es decir, la palabra Shabbat no describe qué hace una persona mientras está reposando, sino que sencillamente dice que la persona estaba haciendo algo y cesó. No está describiendo qué hizo cuando cesó, durante el tiempo que cesó, sino que sencillamente el énfasis es que en determinado momento terminó un trabajo y cesó. Es decir, Dios cesó. En inglés usamos una expresión semejante. Cuando se hace un juicio y el fiscal termina de presentar su caso, decimos en inglés, the prosecution rests. ¿Qué significa eso? ¿Que los abogados se van a la cama? No, significa que los abogados cesaron o dejaron de presentar su caso, terminaron su caso. No está describiendo lo que hacen cuando terminan el caso, sino sencillamente es que trabajaron en el caso y luego cesaron. Dios trabajó 6 días y cesó. Ahora nos gustaría saber qué fue lo que hizo Dios el séptimo día después que cesó. Lamentablemente la palabra Shabbat no nos ayuda, porque en el Antiguo Testamento la palabra Shabbat cuando aparece significa sencillamente cesar. ¿Pero qué hizo Dios mientras cesó? ¿Quién sabe? Con esta palabra uno no sabe. Pero, afortunadamente, hay otros textos del Antiguo Testamento que sí nos dicen cómo reposó Dios después que cesó. Ahora, una cosa les puedo asegurar, y es que el séptimo día Dios no reposó porque estaba cansado. Vayan conmigo a Isaías 40 y el versículo 28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? Cuando Dios cesó, es decir, dejó de crear, cesó, al terminar el sexto día, cesó. Dios dijo, wow, yo necesito una vacación. Yo necesito reposar porque estoy cansadísimo. No. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir sea la luz? Sea el firmamento. Aparezca la tierra seca, produzca la tierra hierba y árboles y plantas. Ocupen su lugar el sol, la luna y las estrellas. Haya en los aires aves y en las aguas peces y sobre la tierra seres vivientes. ¿Cuánto cansancio puede causar eso? Fíjense lo que dice Isaías 40 y el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se fatiga con cansancio? No. Así que cuando Dios cesó su trabajo de crear, lo que hizo el séptimo día no fue ¿qué? No fue irse a dormir ni reposar físicamente porque estaba cansado. Pero entonces preguntamos, ¿qué hizo el séptimo día? ¿Cómo reposó? ¿Cuál fue la calidad, el tipo, la forma de su reposo el séptimo día? La palabra Shabbat no ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente significa cesar. Pero tenemos algunas claves en la Biblia de qué hizo Dios el séptimo día y cómo fue su reposo después que cesó. Vamos a Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Es una repetición del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y dice allí, en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen, ¿no ve que era para Israel? Yo pregunto, ¿qué es un israelita?
Algunos dicen, bueno, los que viven allá en Jerusalén son aquellos que tienen el apellido Goldberg. Pero en realidad la definición bíblica de un israelita es aquel que se ha vinculado con Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3 y el versículo 29. Sigue diciendo en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora explica por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿cuál es la primera palabra ahí? ¿El 7º día qué? Cesó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí sí lo traducen bien. ¿Por qué no lo ponen en Génesis así? Porque significa eso, significa cesar. Así que dice que el 7º día Dios, Shabbat, es decir, cesó, pero luego nos dice qué hizo después que cesó. Dice, y reposó. Ahora, esa palabra reposó es muy interesante. Es la palabra hebrea nafash. No es la palabra Shabbat, es la palabra nafash. ¿Saben cómo se traduce esa palabra en la versión en inglés? Más cerca al original. En inglés se traduce He was refreshed. He was refreshed. Cesó and he was refreshed. La palabra hebrea nafash significa suspirar. Significa hacer así. Eso es lo que significa la palabra nafash. ¿Qué hizo Dios el 7º día? Yo pregunto, ¿cuándo es que ustedes hacen eso? Cuando han terminado ¿qué? Una tarea y les ha quedado bien. Es como un artista que está pintando en un lienzo y le pone todos los colores, que trabaja duro 6 días y le pone todos los colores, los objetos, las nubes, el sol, los animalitos, los pececitos saltando del agua, personas ahí, unos árboles, y entonces cuando termina el 6º día, mira la hora de... me quedó bueno. Eso significa la palabra nafash. Ya empezamos a captar la forma en que Dios reposó el 7º día. Fue un reposo de refrigerio. He was refreshed. Es decir, nos imaginamos a Dios contemplando su obra y diciendo, wow, it's very good. Wow, es bueno en gran manera. Nafash. Hay otro texto en el Antiguo Testamento muy interesante que describe cómo reposó Dios. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. El 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Dice en Éxodo 20 y el versículo 11. Ahora, antes de leerlo, déjeme preguntarle esto. ¿Quién escribió el libro de Génesis? No dije inspiró. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. ¿Es el mismo autor? Sí. ¿Qué 3 cosas hizo Dios con el sábado en Génesis? Dice, reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora vamos a ver si tenemos las mismas 3 cosas en el 4º mandamiento. Dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y ahora escuchen bien, y reposó en el séptimo día. ¿Lo mismo que en Génesis? Sí. Jehová bendijo el día del reposo. ¿Lo mismo que en Génesis? Sí. Y lo santificó. ¿Lo mismo? Las mismas tres cosas. Pero ahora prepárense para una sorpresa. Y esto no lo podrían captar leyendo la Biblia en español. Ustedes leen ahí reposó en Éxodo 31 y en Génesis 2 y en Éxodo 20, y como se traduce reposó, cree que es la misma palabra hebrea, pero son palabras distintas. La palabra reposó que se usa aquí en Éxodo 20:11 no es la palabra Shabbat, cuando dice que Dios reposó en el séptimo día. La palabra no es la palabra Shabbat, no significa cesó. La palabra que se usa aquí es la palabra Nuach. Y usted dice, Pastor, ¿por qué significa la palabra Nuach? Dicho sea de paso, si ustedes quieren chequear para ver si lo que yo les estoy diciendo es la verdad en cuanto a las palabras, lo único que tienen que hacer es buscarse una concordancia. Por ejemplo, la concordancia Strong's, una concordancia en inglés. Van a encontrar todas las palabras clasificadas en orden alfabético. Busca la palabra sábado en orden alfabético. Va a mostrarles todas las veces que la palabra sábado aparece en la Biblia. Al lado de la palabra sábado va a encontrar un numerito. Y ese numerito usted va atrás de la concordancia y va a encontrar que ese numerito le dice cuál es la palabra hebrea o la palabra griega que se usa ahí en ese versículo. Para que no crean que yo estoy inventando esto. Yo no estoy inventando. Si Moisés fue el autor de Génesis y de Éxodo, ¿por qué Moisés puso otra palabra distinta aquí que la que puso en Génesis 2? Tiene que haber un qué. Un motivo o una razón por la cual lo hizo. Cambió la palabra. Vamos a buscar otro par de versículos que usan la palabra nafash. Aquí dice que Dios reposó el séptimo día. ¿Cómo reposó? Vayan conmigo al libro de Esther. Esther, el capítulo 9 y el versículo 17 y 18. Esther 9, 17 y 18. Vamos a ver qué significa la palabra Nuach. Reposó, que se halla en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué clase de reposo es este? ¿Es irse a dormir? No. Esther 9, 17 y 18. Usted recuerda la historia de Esther, ¿verdad? Amán había influido sobre el rey Asuero para que se diera un decreto para matar a todos los judíos. Y el día que debían matar a todos los judíos, intervino Dios y fue el día en que Dios libertó a su pueblo. Y como resultado, Israel celebró una fiesta. Se llegó a conocer como la fiesta de Purim. Y fíjense cómo celebraron la fiesta de Purim. Esther 9, 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. ¿Y qué? ¿Y qué? Reposaron. ¿Saben qué palabra es esa? Nuach. La misma palabra que aparece en Éxodo 20:11, donde dice que Dios reposó el séptimo día. Dice, y reposaron en el día 14 del mismo. ¿Y cómo reposaron? Y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Cómo fue el reposo? Con banquete y con ¿qué? Con alegría. No fue un reposo de irse a dormir. Ya, estamos cansados. No. Era si fue un reposo, un refrigerio de alegría y de gozo. Entonces, ¿qué significa Nuach en Éxodo 20:11? Cuando dice que Dios reposó el séptimo día. ¿Fue un reposo de qué? De regocijo y alegría con banqueteo. ¿Quién tuvo el banquete? Ya vamos a ir a eso.
Noten el versículo 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, ahí está otra vez, reposaron y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de regocijo. Fue un reposo de regocijo, de alegría y de banquete. Ahora podríamos leer muchos textos que usan Noah, solamente he escogido 2. Si quieren van a una concordancia y buscan el resto, pero es lo que significa la palabra. La palabra significa un reposo de alegría, de gozo, de felicidad. ¿Por qué creen ustedes que Dios iba a estar feliz cuando terminó la creación? ¿Qué creen ustedes que Dios hizo el séptimo día? Cuando terminó, dijo, ahora voy a reposar. No. La Biblia dice que Dios vio lo que había visto. ¿Y a qué? Bueno, y no solo bueno, bueno en gran manera. Note lo que dice Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Nuevamente la misma palabra, Nuach. Proverbios 29 y el versículo 17. Está hablando de corregir a los hijos. ¿Todavía hacen eso? ¿Se hace eso hoy en día, corregir a los hijos? No lo corrijas, que lo puedes traumatizar. Y no lo disciplinan y después crece traumatizado. Noten Proverbios 29 y el versículo 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará Nuach. ¿Te dará qué? ¿Descanso o reposo? ¿Qué clase de reposo? Note la segunda línea. ¿Y dará qué? Alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo te va a dar si lo disciplinas? ¿Un reposo qué? Alegre. Es decir, no es un reposo solo de descansar, sino que es un reposo de júbilo y de alegría. Ahora permítame leerles una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 28, donde la autora captó, ella no sabía hebreo ni sabía griego, pero captó el significado de las palabras sin conocer los idiomas originales. Dice lo siguiente en cuanto al reposo de Dios el séptimo día. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Fue un reposo ¿de qué? De satisfacción. Nafash. Nuach. Regocijo, alegría, banquete. ¿Saben algo? Aún hasta el día de hoy, entre los judíos ortodoxos que guardan mucho más estricto el sábado que los adventistas, está prohibido el sábado ayunar. Porque el sábado no es un día de ayuno y aflicción, es un día de alegría, gozo y júbilo y banqueteo. Ahora necesitamos contestar otra pregunta. ¿Cuándo santificó Dios el sábado? Hay dos posibilidades. Termina el sexto día, está comenzando el séptimo día y Dios dice, de ahora en adelante, este séptimo día que está comenzando va a ser santo. La otra posibilidad es que cuando el día terminó, Dios dijo, ahora, de ahora en adelante, este día será santo. Ahora la pregunta clave es ¿cuándo santificó Dios el sábado? ¿Lo santificó cuando el día comenzó o lo santificó cuando el día terminó? Escuchen bien. Por
30 años de mi carrera ministerial, yo había pensado que Dios santificó el sábado cuando el sábado comenzó. Pero estaba equivocado. Dios no santificó el sábado cuando el día estaba comenzando. Dios santificó el sábado cuando el día terminó. Reposó el séptimo día con gozo, con alegría, con banqueteo, deleitándose en la obra de sus manos. Y cuando el día terminó, cuando el último segundo pasó, Dios ahora dijo: de ahora en adelante este día será santo. Y ustedes dicen: pastor, ¿de dónde sacó eso? Vital. Esto no es un asunto inverosímil. Es un punto crucial que como adventistas no hemos visto, pero que va a ser muy útil en explicarle a los que no guardan el sábado por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Quiero leerles en primer lugar algunas citas de la misma autora, Elena White, que tenía más que sabiduría humana. Yo digo, la iglesia adventista cree que Elena G. de White tuvo el don de profecía. Ella murió en 1900. ¿Qué fecha? A ver, digan ustedes, adventistas, 1915. Bueno, hay algunos aquí que están bien afilados. ¿Y en qué fecha nació? A ver. Esa está más difícil. 1827. Murió en 1915. Casi 100 años. Quiero leerles algunas citas de ella. La primera cita que voy a leer, quiero decirles algo. Necesitan aprender a leer inglés. Porque es mejor leer los escritos de la hermana White en el idioma original en que ella escribe. Lo mismo, tiene que aprender a leer hebreo y griego también. No, hebreo y griego no tanto, eso pueden usar una concordancia, pero inglés es importante, y le voy a explicar por qué. A veces la traducción que se ha hecho de algunas citas de la hermana White al español, la traducción está equivocada. Y generalmente es una traducción equivocada que no es tan importante, porque leyendo el contexto puede uno ver lo que está tratando de decir la hermana White. Pero hay veces cuando la equivocación es importante. Y les voy a decir aquí, en esta cita que voy a leer, los traductores se equivocaron. Y les explico esto porque algunos, si yo lo leo nada más de la forma correcta, y ustedes van a Patriarcas y Profetas, usted va a decir: el pastor Bohr está cambiando a la hermana White. Yo necesito explicarles esto. Lo voy a leer como está en la traducción y luego lo voy a decir qué dice en inglés y ustedes me van a decir si la traducción está correcta. En la traducción, como la tenemos en Patriarcas y Profetas, dice: además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Saben cómo dice en inglés? After resting upon the seventh day, God sanctified it. Yo pregunto, after significa además. Nunca en la vida. ¿Qué significa after? Significa después. Así que lo voy a leer correctamente. Dice la autora: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el sábado terminó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado.
Porque aquí dice que lo apartó como día de descanso para el hombre cuando el día terminó. Es decir, no lo apartó para el hombre cuando el día comenzó. Ustedes no están conmigo, ¿o sí están? ¿Sí? Esa es la página 28 en español. La de inglés no la tengo. Está en el capítulo La creación. Otra cita. Y les voy a mostrar bíblicamente que lo que ella dice es verdad. Eso es lo que yo siempre hago con Elena White. Leo lo que ella dice y bueno, ¿y de dónde sacó eso? Vamos a la Biblia a ver. Lo que tenemos que hacer. Deseado de todas las gentes, página 248. Escuchen esto. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Por qué lo apartó para un uso santo? ¿Por haber qué? Por haber reposado en el sábado. Lo apartó como día santo. Y luego noten lo que dice. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo se lo dio a Adán como día de descanso? Cuando terminó. Sigue diciendo, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Una cita más en el libro devocional Mi Vida Hoy, página 259, dice la misma autora, hablando del día del Señor de Apocalipsis 1:10, que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Bendijo y santificó por haber descansado en él. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace que algo sea santo? ¿Qué es lo que hace que algo sea santo? La presencia de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente? Y Dios le dijo a Moisés, quita tus zapatos de tus pies, porque la tierra donde estás, santa es. ¿Por qué era santa esa tierra? Porque Jehová estaba presente allí. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando el sábado estaba comenzando, ¿Dios estaba presente en el sábado? No. Porque para que Dios estuviera presente en el sábado, era necesario que Dios reposara en el sábado. Es el reposo de Dios el sábado lo que lo hace santo. Lo santificó porque reposó, dice la Biblia. Es decir, sin haber reposado en él, el sábado no era ¿qué? Santo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia dice que reposó el séptimo día y por eso santificó el día. Es decir, cada segundo que Dios reposó del sábado, cada minuto que reposó el sábado, cada hora que reposó el sábado, Él estaba presente en ese segundo, en ese minuto, en esa hora, por haber reposado ese minuto, ese segundo y esa hora. Y cuando el último segundo del sábado terminó y Dios había reposado todo el día era santo porque Dios estaba presente en él. ¿Están conmigo o no están conmigo? La presencia de Dios en el sábado es su reposo. Y es santo porque en ese día reposó Dios. El reposo de Dios hizo que el sábado fuera santo. Y por lo tanto el día no podía ser santo sino hasta que Dios reposara el último segundo. Ahora vamos a tratar de contestar otra pregunta. ¿Por qué el sábado no tenía tarde ni mañana? Una vez escuché a un profesor experto en Antiguo Testamento. Le hicieron esa pregunta. Y dijo, he luchado con eso tanto tiempo. No sé.
Pero se me ocurre que tal vez a Moisés se le olvidó escribir. Y cuando yo lo escuché, yo pensé, no puede ser. Tiene que haber una razón. Y luché por años, con este problema. De que no dice que fue la tarde y la mañana del séptimo día. Y luego, cuando estaba en ese viaje a Panamá, descubrí por qué razón es que no dice que fue la tarde y la mañana del séptimo día. Les explico. Esta primera semana no es la semana del hombre, sino que es la semana de Dios. Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo. La primera semana de la historia no es la semana del hombre. La primera semana de la historia es la semana de ¿quién? De Dios. Es la gran semana de Dios, porque Dios es el que trabaja 6 y Dios es el que reposa el séptimo. Es decir, el centro de enfoque de la primera semana no es el hombre, sino Dios. Eso es importante para saber por qué razón no dice que hubo tarde y mañana. Ahora, antes de explicarles por qué no hubo tarde ni mañana, quiero que vayamos a Génesis 2:3. Y vamos a ver si Dios de verdad santificó el sábado por haber reposado en él. Vamos a ver si lo que dijo Elena G. de White fue cierto. De que Dios santificó el sábado después que reposó todo el día. Lo leímos ya de Elena White, pero no podemos usar eso como autoridad con la gente que no son miembros de la iglesia adventista. Tenemos que usar pura Biblia. Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, ahora escuchen, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué lo santificó? Porque en él reposó, lo dice la Biblia. Vamos a Éxodo 20:11. Éxodo 20, ese versículo que ya leímos antes. Éxodo el capítulo 20 y el versículo 11. Y vamos a leerlo con cuidado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto. Reposó el séptimo día y por eso, ¿qué hizo? Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó. Reposó y luego lo santificó y lo bendijo. Ahora volvamos a la pregunta, ¿por qué no tiene tarde y mañana el séptimo día? Les voy a explicar en cortas cuentas. Después que Dios cesó su obra, cuando terminó el séptimo día, Dios no ha vuelto a crear nada. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Cuando el séptimo día terminó, el siguiente día Dios no se puso a trabajar de nuevo. Dios siguió reposando. Es decir, el ciclo no comenzó de nuevo para Dios. Dios trabajó 6, reposó el séptimo termina, el centro del enfoque de Dios, el séptimo termina, pero el ciclo no empieza de nuevo para Dios. Dios el siguiente día no empieza a trabajar de nuevo. Así que Dios, de sus obras de creación, todavía está reposando. Ahora escuchen bien. Para el hombre es diferente. Porque cuando terminó el séptimo día, el siguiente día, el hombre sí iba a trabajar. Para el hombre hubo tarde y mañana, pero para Dios no.
Para el hombre sí, porque el siguiente día iba a empezar a trabajar 6 para reposar el séptimo. Pero como el centro de enfoque en la creación es Dios y no el hombre, en esta primera semana, Dios terminó su obra de trabajo de creación, el séptimo día terminó y Dios no volvió a crear, así que siguió reposando. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Permítame leerle un par de citas de Elena White. La viejita sabía lo que estaba diciendo. Los que más la critican pues no la leen. O la leen y no les gusta lo que dice. Como ninguno apreció lo que decían los profetas del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Muéstreme a un profeta en la Biblia que la gente haya querido. Ni uno. ¿Saben por qué? Porque los profetas decían lo que la gente no quería oír. Y eso está sufriendo la iglesia adventista hoy. Donde no hay visión, el pueblo se disipa. Pues hay tanta confusión. Tenemos que regresar a nuestros hitos, a nuestros fundamentos, mis hermanos y hermanas. 2 citas del Espíritu de Profecía. Escuchen esto. Esta cita la busqué en español, pero no está en español. Es el manuscrito 4 de 1882. Dice allí la autora: aunque Dios ha cesado su obra de crear. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Ha cesado qué? Su obra de crear. Ahora escuchen, porque yo sé que algunos van a decir, entonces Dios no está creando nada. ¿Acaso no está manteniendo los mundos, girando y todo eso? Sí, está sustentando, pero no creando. Aunque Dios ha cesado su obra de crear, está siempre activo, sustentando y usando para su servicio las cosas que ha creado. En Patriarcas y Profetas, página 107, dice la sierva del Señor, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Es decir, Dios no ha vuelto a empezar a crear de nuevo, está descansando todavía. Para Él el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. ¿Están entendiendo? Sí, que hay razón para todo en la Biblia. Y a veces nos toma 30 años conseguirlo. Pero hay que perseverar. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. ¿Fueron qué? Desde el principio del mundo, dice el apóstol Pablo en Hebreos. Dice, fueron acabadas desde el principio del mundo. Ahí está la base bíblica. Pero ahora escuchen lo que dice. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Ahora yo pregunto, ¿el séptimo día para el hombre si tiene tarde y mañana? Sí, pero el enfoque de la primera semana no es el hombre, es Dios. Ahora el siguiente día, ¿qué iba a hacer el hombre? Y el hombre iba a trabajar, así que el séptimo día tuvo fin para el hombre. Porque el siguiente día iba a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces el séptimo iba a reposar como vio que Dios reposó. A eso vamos en un momento. Ahora escuchen un par de citas. O una cita del Espíritu de Profecía. Donde dice que después que Dios hizo la semana, le regaló la semana al hombre. ¿Ustedes creen que Dios hizo la semana para él? Dice, oh, yo necesito una semana para mí. No, Dios no hizo una semana para él. Dios es eterno. ¿Qué son 7 días para Dios? La semana fue hecha para el hombre. Escuchen esta cita, Patriarcas y Profetas, página 102. Dice, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo midió. Esa es mi propia traducción. En inglés es difícil de traducir porque dice measured off.
como si Dios estuviera con un metro. 24, 24, 24, 24. Dios está midiendo la semana. ¿Para quién? Para el hombre. Dice ella, Dios mismo midió la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Y en la cita que leímos del deseo de todas las gentes, página 248, nuevamente dice Elena White, por haber reposado en el sábado, Dios bendijo el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Cuando el día terminó. Ahora escuchen bien. Yo mencioné que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. El sábado que Dios mandó a guardar fue el segundo sábado de la historia. Y ustedes dicen, ¿por qué? El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir del segundo sábado, no el primero. Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y Adán y Eva no habían trabajado 6. ¿Si están o no están? Segundo, Dios no podía haberle dicho a Adán y Eva, guarden el sábado santo, si todavía no era santo. Si el día se santificó cuando terminó, no podría haberle dicho a Adán y Eva que santificaran el sábado. Además de eso, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva, sigan mi ejemplo en guardar el sábado, sin que Dios primero hubiera dado el ejemplo. Sencillo. Y las iglesias no lo han visto. Los ministros dicen, no, el domingo es el día, domingo. ¿Y por qué? Cristo resucitó. ¿Y? ¿Dónde dice que hay que reposar el domingo porque Jesús resucitó el día domingo? En ninguna parte. Es una conjetura humana, es una traducción humana, un invento humano. No es palabra divina de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué día de la semana fue creado el hombre? El sexto día. Lo pueden leer en Génesis 1. Bueno, vamos a leerlo. Génesis 1. Y el versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego noten el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? El sexto día de la semana de la creación. Entonces yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban allí cuando Dios reposó? ¿Ah, no? Si fueron creados el sexto día, ¿estaban allí el sábado? ¿Sí? ¿Vieron reposar a Dios? ¿Sí? Es decir, Dios no les, escuchen bien, Dios no les mandó a guardar el sábado, sino que Dios ejemplificó la observancia del sábado. ¿Qué es más importante, padres? ¿Sus palabras o su ejemplo? El ejemplo. Es decir, Adán y Eva estaban allí. ¿Qué estaba haciendo Dios el sábado? Reposando. ¿Pero qué estaba? ¿Un día de qué? De alegría y regocijo. Dicho sea de paso, ¿saben que todo el cielo alabó y se regocijó también?
Dice en Job, el capítulo 38 y el versículo 7, hablando de la creación, dice que las estrellas del alba se regocijaron y alabaron todos los hijos de Dios cuando Dios creó este mundo. Es decir, todo el universo se deleitó en lo que Dios había hecho. Y Adán y Eva están ahí, mira, me gusta pensar que Dios les dio el scenic tour. Viene Adán y Eva, Dios está reposando, está mostrando cómo hacerle. Mira, ¿cómo te parecen los árboles? ¡Wow! ¡Qué lindos son! Y la jirafa, bueno señor, el cuello un poquito demasiado largo. No hubiera dicho eso. ¡Oh! Me imagino a Adán y Eva decir, ¡wow! ¿Y de dónde salió todo esto? Dios dice, todo esto lo hice yo para ustedes. ¿Ustedes creen que Adán y Eva podían amar a Dios? Y luego cuando el día termina, Dios le dice a Adán y Eva, vayan ustedes y hagan lo mismo. Mañana van a trabajar, van a empezar a trabajar 6 y el próximo 7º día lo van a guardar como me dieron guardarlo. Con gozo y regocijo, para que no me olviden. Por eso el 4º mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. No lo olvides, porque el propósito del sábado era que ellos recordaran a su Creador. Por eso el mundo ha olvidado a Dios, ha olvidado al Creador, ha inventado la evolución. Si siempre se hubiera guardado el sábado, siempre se hubiera creído que Dios creó el mundo en 6 días, reposó el 7º, y cada 7º día estaríamos recordando la grandiosa obra de la creación de Dios. Pero el hombre ha olvidado, porque ha olvidado la señal, que es el sábado del Señor. Leo otra vez de Elena White. Patriarcas y Profetas, página 28. Fíjense qué lindo esto. Siguiendo el ejemplo del Creador. ¿Siguiendo qué? El ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Hay una razón. Para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras miraba las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es muy difícil hacer eso en Harrison los sábados, porque todo lo que nos rodea es el hombre, los edificios del hombre, los carros del hombre, la contaminación del hombre, el ruido del hombre. Por eso la sierva de Dios nos dice que una de las cosas que debemos hacer es salir en medio de la naturaleza. Váyanse a Delaware Water Gap para estar en medio de la naturaleza que habla de Dios, no del hombre. La página 29 dice ella esto: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Óigame, si era esencial en el paraíso, ¿qué tal hoy?
Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba dejar a un lado el televisor y la música y el ruido y el trabajo y todo lo demás, olvidarse de lo mío para enfocarse solo en Dios por 24 horas. Y si ustedes creen que eso es un yugo de servidumbre, ustedes tienen un problema en su relación de amor con Dios, porque nos agrada pasar tiempo con aquellos que amamos. Sigue diciendo, necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora quiero mencionarles un último punto. Y este es el argumento más poderoso de que el domingo no puede ser el sábado. ¿Qué es lo que hizo que el sábado fuera santo? ¿Y cómo se hizo Dios presente en el sábado? Reposando cada minuto del sábado. Muéstreme un solo lugar en la Biblia donde Dios reposó el domingo. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde dice que Dios reposó el domingo? Usted puede decir, el domingo es santo. No lo hace santo porque Dios no está presente en el día, porque Dios no reposó ese día, pues día de trabajo para Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El hombre lo puede declarar santo, pero no le da ni un solo ápice de santidad. Porque para que el domingo fuese santo, Dios tendría que haber repasado todo el día domingo para estar presente en Él. Pero Dios no reposó el domingo, reposó el séptimo día sábado. El único día que es santo es el día que Dios reposó. Y es el sábado. Por esa razón, escuchen bien. Vamos a Isaías 58, nuestro último texto de esta noche. Isaías el capítulo 58. Y quiero que noten algo muy interesante aquí. Isaías 58. Algunos dicen, el sábado es el sábado de los judíos. Para que fuera el sábado de los judíos, entonces ellos tienen que haber sido los primeros que reposaron. ¿Por qué el sábado no puede ser el sábado de los judíos? Porque los judíos no santificaron el día. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el sábado? ¿De los judíos? Ni una vez en la Biblia van a encontrar la expresión sábado de los judíos. Ni una. Siempre es el sábado del Señor tu Dios. Aquí Dios dice, retrae tu pie de hacer tu voluntad
en mi santo día. Yo pregunto, ¿por qué es el santo día de Jehová? Porque Él lo creó y reposó en Él y lo santificó. Primero es el día de Él antes que sea el día del hombre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Cómo es que la gente dice que es un yugo de servidumbre? Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, que es la tierra prometida, dicho sea de paso, y no la Canaán terrenal, sino la celestial, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Termino con esto. ¿Saben por qué razón hoy en día el mundo cristiano rechaza el sábado? Les explico en forma sencilla. Los fariseos en los días de Jesús torcieron el significado del sábado. Hicieron del sábado un yugo de servidumbre. Es decir, arruinaron el significado original del sábado. Decían que uno no podía caminar sino cierta distancia, no podía mirarse en un espejo, no podía saltar por encima de un riachuelo, no podía comer sino cierta cantidad de comida. Es decir, una serie de reglamentos le pusieron al sábado que no están en la Biblia. Y por lo tanto, en los días de Jesús, la gente estaba sobrecargada con todas estas reglas humanas que hacían del sábado un yugo de servidumbre. Y el problema es que los cristianos hoy, al mirar el sábado, creen que el sábado del Señor es el sábado de los fariseos. Por eso es que dicen que es un yugo de servidumbre, porque ellos creen que el sábado que tenían los fariseos es el sábado de Jehová. Yo les digo, el sábado de los fariseos no es el sábado de Jehová, es un falso sábado. Hay que ver el sábado como lo creó Dios originalmente, en su intención original. Y entonces vamos a amar el sábado y vamos a amar al Señor del sábado. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes aprendieron algo nuevo esta noche? Hay mucho que descubrir todavía del sábado. Como adventistas no nos la sabemos todas. Hay mucha luz todavía para descubrir. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los presentes quieren darle gracias a Dios por habernos dado esta señal recordativa de su amor y su bondad?